La entrevista Prime. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Después de la revisión de la actualidad en Mega Noticias Prime, llega el momento de profundizar en uno de los temas, la entrevista Prime, en nuestra señal de actualidad 24/7, Mega Noticias Ahora. Hoy vamos a mirar lo que está ocurriendo en Venezuela porque, lejos de ir amainando, la situación más bien va escalando en materia de tensión y de preocupaciones tanto diplomáticas, locales de la región, como a nivel global también. Y hoy queremos conversar con Edgardo Riveros, ex subsecretario general de Gobierno, también de la Presidencia, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, un hombre que ha mirado la política y que tiene una opinión precisamente no solo sobre lo que ocurre en nuestro país, sino que también en el continente y el mundo. Un placer, Edgardo, poder tenerlo aquí en el estudio. Bienvenido, buenas noches. Igualmente, Juan Manuel, un placer para mí también conversar con usted y agreguemos a eso lo actual, que soy académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, así que estamos dedicados mucho a la vida académica, cuestión que yo nunca dejé de lado mientras serví los cargos públicos que usted señaló. Así es, la academia siempre es muy útil y además, de alguna manera, ¿no? se viste, ¿no? y goza de la experiencia que se adquiere también en el otro ámbito laboral. Le voy a preguntar por eso en un momento más, ¿no? Pero déjeme partir preguntándole por esto. Ya ha pasado más de una semana, es evidente que las elecciones no han mostrado en Venezuela un resultado real, sincero, honesto, que las posibilidades de un fraude son bastante obvias, ¿no? Según todos los datos que ha puesto la oposición sobre la mesa, y porque a estas alturas Nicolás Maduro ya no sabe a quién echarle la culpa de los cuestionamientos que la comunidad internacional tiene sobre esa misma elección. O sea, se ha paseado desde el fascismo internacional, Estados Unidos, hasta WhatsApp. O sea, le ha echado la culpa a Elon Musk, a todo el mundo. ¿Existe a estas alturas y después de haber pasado una semana y media alguna posibilidad en lo local que Nicolás Maduro eche un pie atrás y reconozca que en estricto rigor los resultados no son los reales? Solo para despejar lo que parece obvio, ¿no? Pero a veces por obvio es mejor decirlo que guardárselo. Bueno, hasta el momento no ha mostrado ninguna acción, ninguna señal de que vaya a dar pie atrás. Por el contrario, ha agudizado las acciones represivas, el lenguaje lo ha transformado en cada vez más en un lenguaje soez en lo político, agresivo, descalificador, lenguaje que bueno lo ha acompañado en su vida política como presidente, pero que se ha agudizado en esta circunstancia. Entonces uno observa que puede haber una suerte de desesperación en la conducta motivada por estos hechos, ¿no? Porque yo creo que él tiene claro de que el resultado que entregó el Consejo Nacional Electoral no refleja lo que efectivamente ocurrió en las urnas. Y cuando uno tiene ese antecedente, logra esa convicción, ciertamente sabe que se está enfrentando ante la opinión pública con algo que no es la verdad. Y creo que en eso la fuerza opositora, Edmundo González, la misma María Corina Machado, al colocar el tema y el eje en la verdad, en decir la verdad, creo que lo que están haciendo es golpear uno de los elementos de línea de flotación de Maduro. Entonces, ¿qué le queda a él? Agudizar el lenguaje agresivo, la represión. Lo que se dice comúnmente como arrancar para adelante. Arrancar para adelante, o sea, duplicar la apuesta. Claro. Pero, claro, ¿hasta dónde puede llegar con eso? No lo sabemos y en eso el contexto internacional juega un rol muy importante. Y vamos a hablar de ese contexto en un momento más, pero antes déjeme preguntarle por esto, porque conforme han pasado los días, yo creo que ni siquiera era necesario que pasaran más de 2 días, ¿no? La misma noche, madrugada del domingo al lunes, ¿no? Tras las elecciones, con el retraso en casi 7 horas en la entrega de los resultados, después de la entrega de los resultados que no sumaban el 100%, sino que un 132,2%, después que además los otros 8 candidatos, todos, cada uno tuviera exactamente 4,6% de respaldo, o sea, todo era demasiado burdo. Acusar de un hackeo masivo desde Macedonia del Norte, responsabilizar a la oposición, todo parecía tan estúpidamente burdo que da la sensación de que ni siquiera hubo un esfuerzo en tratar de disimular que aquí eventualmente se podían estar robando la elección. ¿Cómo se entiende eso? Porque una cosa es que alguien quiera cometer un fraude electoral, pero lo disimula. Y aquí pareciera que ni siquiera hubo un esmero en ese sentido. A ver, yo pienso de que desde el comienzo que se desata todo este proceso, que iba a culminar con las elecciones del 28 de julio, Maduro equivocó
los diseños estratégicos, porque contaba con lo que él tiene, que es el poder con apoyo de las Fuerzas Armadas, el control de la institucionalidad en todos sus frentes, incluido lo que es la institucionalidad electoral, el Parlamento, el Poder Judicial, La Asamblea. O sea, porque Venezuela tiene 5 poderes, a diferencia de nosotros. Y los 2 adicionales son las fuerzas militares y la Asamblea. Exactamente, y los controla, teniendo como eje el control de las Fuerzas Armadas y el control de las Fuerzas de Orden. Entonces, hizo un diseño estratégico que seguramente pensó en que iba a continuar además al frente una suerte de diáspora que había en la oposición, porque efectivamente la oposición en Venezuela durante mucho tiempo no lograba encontrar un eje articulador ni tampoco una acción común. Y fue paulatinamente esa oposición generando aquello. Primero hicieron primarias. La ganó María Corina Machado por un amplio margen. Claro. La inhabilitaron. Para ocupar cargos públicos, por lo tanto no podía ser candidata a por una presidencia. cantidad larga de años. Claro. De años. María Corina Machado encontró una reemplazante. También la inhabilitan. Y ahí llega Edmundo González, que aparecía inscrito, y no pudieron inhabilitarlo. Pero no pensaron, yo creo, ni Maduro, ni su entorno, ni Diosdado Cabello, ni Amoroso, ni ninguno de los que juegan en torno a, ni Padrino, de que iba a producirse esta situación en la oposición de aglutinamiento, de cohesión. ¿No vieron la posibilidad de un hombre de 74 años que estaba retirado que eventualmente pudiese aglutinar esa cantidad de respaldo? Y en tan corto tiempo posesionarse y reemplazar lo que existía. Tampoco creo yo que contaron, y en eso yo creo que miraron mucho lo que había pasado en Chile en torno al 5 de octubre del año 1988, cómo estar presente en la urna, cómo controlar en la fuente mismo que es el resultado en la urna, la elección. Para eso se necesita tener organización, para eso se necesita tener disposición de las personas, para eso se necesita que las personas venzan el miedo. Valentía, claro. Valentía, coraje. Y parece que lo lograron, pues. Porque esto de tener el resultado de las actas y poder contabilizar y poder enfrentar lo que era el resultado que se estaba entregando con actas que reflejan realidad, eso le permite a la fuerza opositora decir, hablemos con la verdad, nosotros tenemos la verdad, este es el resultado real. Edgardo, ¿puede que entonces lo que haya ocurrido esa noche es que Nicolás Maduro haya pensado que no tenía realmente un contrincante serio, porque este ex diplomático, el candidato González, la verdad es que lo sacaron básicamente de su casa, de dictar algunas conferencias, pero estar con sus nietos, él ya no llevaba una vía política, y de creer que en el fondo no era un contrincante serio, y encontrarse el mismo domingo con un resultado abrumadoramente contrario al presidente y en cambio a favor de este candidato? Y por otro lado, también esta oposición que al mismo tiempo había logrado fiscalizar las actas, sacarle fotos y organizarse de una manera tal en tener un registro paralelo, porque era bastante obvio que se la podían robar, y que en esa doble sorpresa para el presidente Maduro es que él se terminó robando eventualmente esta elección de la peor manera posible, con todas estas cosas burdas que yo he citado a lo largo de esta conversación. Yo creo que ellos se dieron cuenta antes, y digo de ellos porque no hablo solo de Maduro, sino que también de su entorno, todos los que hemos nombrado, qué sé yo. Agreguemos a Rodríguez, presidente de la Asamblea, a Daisy Rodríguez, que es la vicepresidenta. Yo creo que se dieron cuenta ellos antes de que efectivamente estaban perdiendo, que las encuestas reflejaban la verdad. Y de allí algunas expresiones que al final resultan ampliamente contraproducentes del propio Maduro. Lo del baño de sangre, una frase que ha quedado marcada, pero a fuego, que es: vamos a ganar por las buenas o por las malas. Bueno, en este momento están desarrollando las malas, porque en las buenas el resultado está a la vista que no les fue favorable. Entonces, ¿crees tú que los militares podrían eventualmente levantarse en contra de su propio pueblo? Digo, ya lo hemos visto de alguna manera, ¿no? Pero una cosa es contener algunas protestas y otro es un episodio generalizado que derive en una potencial guerra civil.
¿Existe esa posibilidad? Porque uno tiende a pensar que la cúpula militar hoy día está muy cómoda después de estos 25 años, donde le han asignado la administración de recursos económicos importantes, están muy cómodos, pero no necesariamente toda la tropa, por decirlo de alguna manera, está en la misma posición que ellos. ¿Crees que los militares podrían llegar a actuar en contra de la gran población civil si es que ésta se termina por levantar en contra del presidente Maduro? Bueno, esa es una incógnita. ¿Hasta cuándo un miembro de las Fuerzas Armadas puede obedecer una instrucción que implique colocar en riesgo la vida o la integridad física de una persona que vive en su mismo barrio, un pariente, amigos, qué sé yo, porque al final en las sociedades todos se conocen? Claro. Y de ahí surgen, por supuesto, los mandos que no son obedecidos. Ahora, yo tengo que ser franco en esta materia. El peor de todos los escenarios que pueden producirse en una sociedad es el de la guerra civil, que deja fracturas por décadas y difíciles de sanar. Nosotros en Chile vivimos una guerra civil el año 1891. Así es. Y los efectos de ese enfrentamiento quedaron por muchos años y todavía hay atisbos que salen por ahí, por lo menos dentro de las discusiones. No, y de alguna políticas. manera modularon exactamente las discusiones políticas durante mucho tiempo No, en Chile. y generaron inestabilidad institucional por mucho tiempo también. Claro. Entonces, es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios. Entonces, ¿cómo puede la comunidad internacional, voy a meterme ahora a este otro tema, sí, cómo puede la comunidad internacional, Edgardo, tratar de frenar esa posibilidad? Porque se han puesto fichas en el presidente de México, en el presidente Lula de Brasil fundamentalmente, eventualmente lo que puede hacer Gustavo Petro de Colombia, e incluso algún tipo de asesoría de los cercanos al presidente Joe Biden. Y en una segunda línea, países como el nuestro. ¿Tiene la comunidad internacional hoy día alguna herramienta para poder evitar que lleguemos a el peor de los escenarios? Yo creo que hay un punto que Maduro y su gente tienen que evaluar. Que salvo estados clara y decididamente autoritarios o dictaduras de frentón, son los que le sirven de socios. Pero no tiene a nadie más dentro del mundo democrático, con todas sus falencias que pueden haber, pero del mundo democrático propiamente tal, donde hay alternancia en el poder, O sea, porque los que donde hay respaldan libertad, son donde hay partidos Irán, políticos. China, Rusia, Irán, Corea, China, Rusia, Cuba, Cuba, Nicaragua, Madagascar, y un poquito por ahí Bolivia, que también, pero no hay más. O sea, si no se dan cuenta del aislamiento existente, real, en el mundo democrático y más allá de aquello, creo que sería una también muy mala evaluación, porque yo creo que el hecho de que hasta el día de hoy no tenga el reconocimiento, el resultado, por nadie de este sector, sí, Brasil, Colombia, los gobiernos de Brasil, de Colombia, de México, que son gobiernos del progresismo de centro-izquierda. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que esos gobiernos y el progresismo se ha dado cuenta de que es una mala sociedad, la sociedad con Maduro, la defensa de Maduro, por eso que inexplicable posiciones de algunos partidos. Vamos a ir a eso en un momento más, claro. Muy bien, pero ciertamente que para el progresismo real, para el mundo socialdemócrata, la sociedad con Maduro, la sociedad con el gobierno de Nicaragua, encabezado por Ortega y su esposa, para hablar de América no son socios que den prestigio, no son socios adecuados. ¿Qué pueden tener de progresista gobiernos que en definitiva, además, lo de Venezuela es pavoroso, porque estamos hablando del tema político, pero el tema social, el tema económico en Venezuela es pavoroso, ¿no? Entonces, Edgardo, ¿la comunidad internacional tiene alguna herramienta? Ya voy a ir en un momento más a las organizaciones como la OEA o la ONU, pero ¿pueden los presidentes tratar de ofrecerle en una negociación, me imagino, que incorpore también a la oposición, alguna alternativa a Nicolás Maduro para salir de esta situación que eventualmente, no sé, reciba una amnistía, él y los suyos, es decir, una garantía de que no se les va a perseguir, al menos no se les va a perseguir dentro de Venezuela? Distinto es lo que puede ocurrir con la Corte Penal Internacional. Los ítems de negociación son variados y hay que construirlo. Lo primero que habría que construir es el escenario
de negociación. Y el escenario de negociación después de gobiernos de esta naturaleza, 25 años gobierno en el poder de un mismo signo, con todos los cuadros que conocemos de desconocimiento de la soberanía popular, porque este no es el primero. Ya Maduro se las arregló para desconocer la mayoría que se habían gestado en la Asamblea Legislativa y creó una instancia paralela, en fin, sabemos aquello. Pero cuando se producen estos cuadros, para crear las condiciones de negociación, después hay que fijar cuáles son los ítems reales de negociación. Pero primero hay que crear el escenario. Y ojalá que se cree el escenario, porque reitero, lo peor que puede ocurrir es que haya un enfrentamiento armado. Mauro, ¿tendría alguna mínima posibilidad de aceptar esa discusión en ese escenario? Depende la situación de riesgo en la cual se encuentre. Yo creo que él está también muy condicionado por sus próximos, porque saben de que tienen que responder de muchas cosas. Entonces, por decirlo francamente, el negociar, el no tener que responder por aquello, es un tema no es de fácil abordaje. No, claro. Es de difícil abordaje, porque hasta dónde se puede llegar con aquello. Ahora, en esto también es interesante lo planteado por la oposición, incluida María Corina Machado, que se ubica desde la perspectiva de Maduro y el gobierno en una posición muy radical. Pero la propia Corina Machado, María Corina Machado, Edmundo González, han utilizado un lenguaje que no es un lenguaje de confrontación directa, sino que han dicho, mire, nosotros no queremos revancha, nosotros queremos abrir un proceso de transición real, nosotros queremos que el país recupere su democracia. Entonces, eso, digamos, hay tiempo para recogerlo. Vamos ahora a Chile. Si no se hace de manera oportuna, se pierde el espacio, se pierde la oportunidad. Y bien lo sabemos los chilenos. ¿Cómo entiende usted, Edgardo, si es que la entiende, posición del Partido Comunista? Está aislado hoy porque ni el Frente Amplio la está respaldando, el socialismo democrático fue rápidamente el que tomó distancia y, por cierto, no voy a referirme a la oposición de derecha, ¿no?, que desde el minuto cero ha tenido una crítica respecto a Venezuela y la postura del Partido Comunista, pero conforme pasan los días, lo único que ha hecho el Partido Comunista es, de alguna manera, contribuir a este debate y ahora a tratar de guardar silencio, al menos con algunos de sus dirigentes, pero no entender que lo que está ocurriendo en Venezuela es derechamente una flagrante violación a los derechos humanos. Usted lo ha dicho bien. Incomprensible. Incomprensible. difícil de entender, ¿no? Porque el Partido Comunista en Chile efectivamente fue un partido que sufrió muy fuertemente con la dictadura, fue perseguido. Hay algunos artículos que han circulado por ahí bien notables, en el sentido de decir, si usted ha sufrido esto, tendrá que pensar que no va a avalar ningún sufrimiento en otras personas, aunque no sean personas que coincidan con sus ideas. Claro. Que va a ser el primero que se va a poner en primera línea, para ocupar términos usados, que se va a poner en primera línea para resguardar los derechos humanos de todos, no tan solo de aquellos que son próximos ideológicamente. Sí, había un cuestionamiento bien duro en general al partido y especialmente algunas de sus figuras. Sí, claro. Rafael Gumucio, escritor, lo hizo respecto a Carmen Hertz, por ejemplo, en una columna en Ex Ante. Bueno, y otros, personas que han también escrito sobre... ¿Por qué? Porque la conducta humana que uno espera es la de recoger el sufrimiento que se ha vivido como propio y no proyectarlo a otros. Y en Venezuela hay gente que por su posición política, por sus ideas políticas, ha sufrido, está sufriendo y está amenazado de seguir sufriendo en su integridad física, en su vida y en su libertad, que son los elementos fundamentales que acompañan al ser humano. Entonces, no resulta comprensible que un partido político en esas condiciones, con esa historia, con esa trayectoria, con lo que le tocó vivir en Chile, nos empatice con el hecho de que hay personas que en Venezuela están sufriendo la persecución política, que hay una diáspora
por razones políticas muy grandes. Claro, el Partido Comunista en otras épocas de la historia también defendió cosas incomprensibles, como la invasión soviética cuando existía la Guerra Fría, la invasión soviética a Checoslovaquia, que fue, por supuesto, algo de la que se arrepintió. Después, sin lugar a duda que hay arrepentimiento, o situaciones que provocaron la salida del partido de algunas personas que no soportaban tener que responder por hechos de esa naturaleza. Ahora, cuadros muy importantes del Partido Comunista que, al hacer un análisis, además del fracaso de los llamados socialismos reales, porque además a uno le da la impresión de que parte del Partido Comunista o el Partido Comunista institucionalmente sovietincha sin que exista la Unión Soviética. Entonces uno también es incomprensible desde ese punto de vista que después del fracaso de los socialismos reales, después de un análisis que tenga que hacerse claro de esa naturaleza, se siga en esas posiciones. Ya, ¿no? ¿Cómo mira usted, histórica figura del mundo de la concertación, que el llamado socialismo democrático, ¿no?, forme parte de una coalición donde está el Partido Comunista y donde es evidente que llevan demasiado tiempo a contrapelo en esa relación? No es el primer entrevero que hemos visto, probablemente muy marcados desde los intentos del presidente Boric por conmemorar en una actividad universal los 50 años del golpe de Estado. Desde ahí en adelante, ¿no?, el Partido Comunista ha generado roces con el resto del mundo político y especialmente con sus socios, pero se han generado una serie de otros episodios que incluyen desde las críticas a ciertos proyectos de ley, la situación de Juan Andrés Lagos, y mire, el listado es muy largo como para perder tiempo en esto. Déjeme preguntarle cómo mira a alguien que proviene del mundo de la concertación, que figuras importantes, el mismo socialismo democrático hoy día formen parte de un conglomerado, de un pacto de gobierno con un partido que hoy día pareciera estar despreciando el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Esas son cuestiones que tienen una explicación netamente electoral, por el cuadro político de acumulación de votos, que si no se produce, hace posible que al frente gane el otro bloque cuando la sociedad está muy radicalizada y muy polarizada como en Chile. Porque al otro frente también es entendible que personas con un determinado pensamiento que uno lo observa democrático estén unidos con personas que hasta el día de hoy justifican la existencia de la dictadura que vivió Chile durante 17 años. Pero también eso se justifica por razones electorales. Entonces, ¿No puede provocar eso una... Y aquí le quiero apuntar a su experiencia académica a propósito de su rol en la Universidad Central. ¿No puede estar provocando precisamente que esa sea una de las razones de esta desazón, de este cierto distanciamiento que hay en la población y especialmente joven respecto de cómo funciona la democracia? La democracia hoy día está muy horadada por muchas cosas, el populismo, la atomización política, que cada quien quiere acarrear agua a su propio molino. Probablemente la pandemia contribuyó muchísimo a eso. Hay un cuestionamiento, hay un desgaste, se quiere un cierto estrés en el sistema de mercado que nos ha administrado buena parte de estas últimas décadas. Y eso ha provocado una distancia de la gente al respaldo, al respeto a la democracia como usted y yo la hemos conocido, ¿no?, en nuestras épocas. Pero hoy pareciera que no existe de la misma manera y no cree que en parte también es que, sobre todo las generaciones más jóvenes, dicen estos están juntos por una cuestión electoral, pero ni siquiera piensan lo mismo y mira cómo lo critican, pero igual terminan inscribiéndose en la misma lista. ¿Nos daña un poco la democracia eso al final? Yo creo que sí, que crea un problema de imágenes muy fuerte, del cual no se salva nadie. No, nadie, por cierto, pero por eso mismo que la gente, en Chile, para donde mira, dice, son todos iguales. Y por eso que en Chile hay que discutir muy bien lo que es el sistema de partidos políticos, porque cuando se buscan fórmulas para evitar las diásporas, muchas veces las fórmulas que se trabajan no son tan idóneas. Eso explica que en Chile los partidos no superen el 11%, el que más votación tiene un 11% de los votos, cuando en Chile han habido partidos que superan el 20% con holgura, ¿no? Hoy día ningún partido supera el 11%, hay una diáspora, porque a lo que usted señala se agrega otro hecho, la densidad del debate político. La densidad del debate político en Chile hay que lograrla, porque en definitiva la cruda lucha por el poder termina siendo muy debilitante, porque lo que esencial, claro, en la política es el disputar el poder. Eso de la esencia. Pareciera ser hoy día un fin y no un medio para instalar proyectos de gobierno. Exactamente. Entonces,
la disputa por el poder, que es de la esencia de la política, tiene que ser sobre las bases de ideas, de pensamiento, de propuestas. Cuando eso falla, queda muy desnudo lo que es simplemente la ubicación por quién tiene más diputados, quién tiene más senadores, quién tiene más alcaldes, quién tiene más concejales, quién tiene más gobernadores, más consejeros, etc. Y quién tiene, en definitiva, más personas ubicadas en los centros de poder. Eso ciertamente que es desgastante para la política. Y lo que es peor, también la gente no atesora la democracia que tienen los partidos políticos en el funcionamiento de sus institucionalidad, de sus órganos, sus poderes y los órganos constitucionalmente autónomos, tiene el nervio motor de lo que es la gestión del país. Entonces, hay que dotar de densidad el debate político sobre la base de ideas. Y esa densidad se consigue disminuyendo la cantidad de partidos, obligando más bien a tener menos partidos políticos que pueden terminar fusionándose entre ellos, fuerzas políticas, si se quiere, más grandes, pero menos cantidad de partidos para que se pueda generar esta discusión, porque en un cumpleaños donde hay 40, nadie entiende nada y no logra quedarse uno con ninguna conversación. En una fiesta donde hay 15, donde hay 10, las posibilidades de conversación son más relevantes. Sí, pero estoy de acuerdo con usted que la diasporización política, la fragmentación política es negativa, pero esto puede ser un resultado y no una consecuencia, no una causa. Una consecuencia y no una causa. Y la causa puede estar en el hecho de que no hay un aglutinamiento en torno a ideas que se compartan. Entonces, queda la disputa por el poder, entonces hay mucho individualismo, muchas personas que abandonan partidos porque no logran dentro del partido satisfacer sus aspiraciones, al final crean otro movimiento y se van creando la idea. Pero entonces, la artificialidad para poder lograr un mejor sistema de partidos políticos tampoco es una buena solución, ¿no es cierto? Edgardo, antes de terminar, cortito porque ya estamos pasando el tiempo, pero le pregunto, usted que ha observado todas estas discusiones políticas y que es un gran observador por lo demás de la realidad chilena, ¿cree que el presidente Gabriel Boric puede jugar un rol clave en la resolución del conflicto venezolano? Yo creo que ahí hay que separar elementos. Por una parte, creo que el presidente Boric ha sido muy claro y muy apegado a principios. Y en política apegarse a principios es muy importante. Y creo que en el tema de Venezuela, en el tema de Cuba, en el tema de Nicaragua, en el tema de Ucrania, es decir, en los temas internacionales, el presidente Boric, habiendo jugado sus cartas basado en principio, ha acertado. Pero tiene el problema también del acompañamiento. Eso tiene que ser reforzado y apoyado por su base de apoyo. No quedar ahí... Ahora, la gran mayoría de la base de apoyo lo respalda el presidente. Básicamente lo está respaldando. Y de esto él tiene que lograr salir este tipo de cosas de lo que es la coyuntura y la política menuda interna y proyectar una política de Estado, porque en eso consiste la política de Estado, que el jefe de Estado, entre otros, pero particularmente el jefe de Estado, represente lo que es el sentir mayoritario de la población, y en eso creo que el presidente Boric ha aceptado. Y si sigue en eso, yo creo que va a seguir siendo un referente internacional. Si uno lo que lee de la prensa internacional, ni los medios de comunicación, cuando hacen referencia a los actores internacionales en la coyuntura de Venezuela, han mencionado a Boric. Y es más, creo que además ha tenido talento en separar las cosas. Creo que haber dejado el tema de Venezuela como un tema tratado con el presidente Lula, pero que no contaminara el resto de la relación bilateral, y de la relación bilateral, creo que también es una buena forma de enfrentar la situación, porque creo que la visita que acaba de terminar del presidente Lula fue muy positiva, tanto para Brasil como para Chile. Perfecto. Que haya venido con 14 ministros, que hayan firmado 19 acuerdos de diferentes áreas, ha sido muy notable, ¿no?
Edgardo Riveros, ex subsecretario general de Gobierno de la Presidencia, ex subsecretario de Relaciones Exteriores y académico de la Universidad Central, acompañándonos esta noche en la entrevista Prime. Gran conversación. Edgardo, muchísimas gracias por esta media hora de diálogo. No, le agradezco mucho, Juan Manuel, ha sido como siempre un agrado. Muchas gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos en la entrevista Prime en Mega Noticias Ahora. Sigue la actualidad 24/7. Que estén bien. La entrevista Prime.